Me llamo Gisele, tengo 27 años y soy colombiana, pero vivo en México desde hace tiempo. Aquí, junto a mis padres, manejamos un pequeño bar en un barrio humilde. No es un negocio que nos haga ricos, pero es nuestro sustento, y por eso cada día me levanto temprano para ayudarles. Aunque nuestra rutina es sencilla, siempre he sentido que quería más. Algo en mí ansiaba una oportunidad diferente, algo que rompiera con la monotonía de mi vida. Y fue en ese momento cuando todo cambió. Mi tío José, a quien no veía desde que era una niña, regresó a la ciudad después de muchos años. Él es el típico camionero aventurero, de esos que parecen haber recorrido cada centímetro de carretera en este país. Su llegada no pasó desapercibida, organizamos una gran fiesta familiar para darle la bienvenida, y desde el primer momento, su presencia marcó un antes y un después en mi vida. Ese día, me esforcé en verme bien. Me puse un vestido que resaltaba mis curvas, orgullosa de lo que soy, a pesar de no cumplir con los estándares que muchos consideran perfectos. José, con su sonrisa cálida, me abrazó fuerte y me dijo cuánto había crecido desde la última vez que me vio. Sus palabras fueron llenas de halagos, pero hubo algo en su mirada que no pude ignorar. Era diferente, como si detrás de esos ojos amables hubiera algo más que simple admiración familiar. La fiesta avanzaba, la música resonaba, y yo me encontré más cerca de mi tío José de lo que hubiera imaginado. Él no paraba de hablar de su vida en las carreteras, de sus aventuras por todo México y de cómo había decidido regresar para montar una nueva empresa de mudanzas. Fue entonces cuando lo vi claro, esta podría ser mi oportunidad. Mis padres hablaban con José sobre las dificultades de mantener el bar. Yo, escuchando en silencio, decidí que era el momento de intervenir. Le pregunté si necesitaba ayuda para su negocio, insinuando que estaba dispuesta a trabajar con él. Después de todo, siempre he sido fuerte, y el trabajo pesado nunca me ha asustado. José me miró, primero sorprendido, pero luego su expresión cambió a una mezcla de interés y consideración. No era una oferta cualquiera. Yo estaba dispuesta a hacer lo necesario para ganar un dinero extra y ayudar a mis padres. La idea de trabajar juntos empezó a formarse en el aire como una chispa encendida entre los dos. Sin embargo, justo cuando pensé que todo estaba resuelto, noté que había algo más en juego. Sus comentarios, sus miradas, sus gestos, todo me hacía pensar que esta nueva aventura con mi tío no sería solo sobre mudanzas y trabajo físico. Y aunque parte de mí quería pensar que solo era imaginación, la tensión que se iba acumulando era imposible de ignorar. Al día siguiente, me desperté con la cabeza llena de pensamientos sobre lo que había ocurrido en la fiesta. Mi tío José me había dejado con la sensación de que algo más grande estaba por suceder, pero no sabía exactamente qué. Mientras desayunaba con mis padres, la conversación giraba en torno al bar y las cuentas que parecían nunca alcanzar. Aunque trataba de concentrarme, mi mente seguía volviendo a la idea de trabajar con José, de salir de esa rutina que se sentía cada vez más opresiva. Necesitaba algo nuevo, algo diferente. Horas más tarde, recibí un mensaje. Era José. Me decía que ya había terminado de arreglar los papeles de su nuevo camión y que podíamos empezar a trabajar juntos a la mañana siguiente. Mi corazón dio un salto, y sin pensarlo dos veces, le respondí que sí, que estaba lista. Algo dentro de mí se emocionaba más de lo que me gustaría admitir. A la mañana siguiente, me levanté temprano. La adrenalina del primer día de trabajo recorría mis venas. Me puse unos jeans cómodos y una camiseta ligera, lista para un día de trabajo físico. Mientras esperaba en la puerta de mi casa, vi el camión de José girar la esquina. Era grande, negro y reluciente, como si todo en esa imagen me gritara que este día cambiaría mi vida. Subí al camión y lo saludé con un beso en la mejilla. Su sonrisa fue tan cálida como la noche anterior, pero había algo más, una especie de electricidad en el aire que no pude ignorar. Durante el trayecto hacia la primera entrega, la conversación fluía de manera ligera y relajada. José me preguntó por mi vida, por mis relaciones, y hasta hizo bromas sobre cómo el mundo ha cambiado, cómo hoy en día las personas se enamoran de maneras diferentes. Su tono era juguetón, casi como si intentara tantear el terreno. Le conté que, entre trabajar en el bar y ayudar a mis padres,
no había tenido mucho tiempo para salir con nadie. Parecía que esa respuesta le interesaba más de lo que esperaba. Sus comentarios eran amables, pero a veces notaba una chispa en sus ojos, una que hacía que mi piel se erizara. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Llegamos a la primera parada, una tienda de muebles en la ciudad. Mientras cargábamos el camión con lavadoras, cómodas y otros muebles pesados, noté que José me observaba de reojo. Me elogió, diciendo que tenía la fuerza y la figura perfecta para este tipo de trabajo. Sentí mis mejillas enrojecer, pero traté de desviar el tema, enfocándome en el trabajo. Aún así, no podía negar que cada palabra suya dejaba una huella, una tensión creciente que no dejaba de aumentar. El día transcurrió entre entregas, risas y largas conversaciones sobre sus años en la carretera. José me contaba historias de sus viajes, de las personas que había conocido, de las aventuras que vivió en cada rincón del país. Lo escuchaba fascinada, mientras mi mente volaba a paisajes que no conocía, a ciudades lejanas que me parecían tan inalcanzables. Y, sin embargo, a medida que avanzaba el día, esa extraña sensación entre nosotros no desaparecía. De hecho, se hacía más evidente. Cada palabra, cada gesto, parecía tener un doble significado, una promesa velada que ni él ni yo nos atrevíamos a mencionar directamente. Cerca del final de la jornada, cuando el cansancio empezaba a sentirse, José sugirió que nos tomáramos un descanso para comer algo. Me llevó a un restaurante donde servían carne asada, y mientras compartíamos la comida, la conversación fluyó más libremente que nunca. Hablamos de todo, de nuestras familias, de los retos de la vida y de nuestros sueños. Sin embargo, había algo en su mirada que me hacía sentir expuesta, como si me estuviera viendo de una forma que no había experimentado antes. Después de aquella comida, el ambiente entre nosotros cambió sutilmente. Ya no era solo una relación de trabajo o una charla ligera entre familiares. Había algo más, algo que flotaba en el aire entre cada palabra, entre cada mirada que José me lanzaba. Me sentía extrañamente vulnerable, pero al mismo tiempo, curiosamente poderosa. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estuviera viendo realmente, no solo como la hija que ayuda en el bar o la chica que siempre está cargando cajas. Terminamos de comer y regresamos al camión para continuar con las últimas entregas del día. Mientras conducíamos, el sol comenzaba a bajar, y los tonos cálidos del atardecer bañaban todo con una luz dorada. El paisaje pasaba rápidamente por la ventana, pero mi mente estaba fija en otra cosa, en la creciente tensión entre José y yo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una especie de chispa que me hacía estremecer por dentro. A mitad del trayecto, José rompió el silencio con una risa suave. «Gisele, ¿alguna vez pensaste en dejarlo todo y venirte conmigo a la carretera?», preguntó con un tono despreocupado, pero sus palabras me sorprendieron. Lo miré, tratando de descifrar si lo decía en serio o si solo era otra de sus bromas. Pero su mirada estaba fija en la carretera, seria, como si realmente estuviera considerando la posibilidad. «No sé», respondí lentamente. «Nunca lo había pensado. Mi vida siempre ha sido aquí, con mis padres y el bar». «La carretera es libertad», dijo él, con un tono que denotaba nostalgia. «Sin horarios, sin jefes. Cada día es una nueva aventura, un nuevo lugar, gente diferente. ¿Es algo que no puedes entender hasta que lo vives?». Su descripción despertaba algo en mí. La idea de escapar, de romper con la rutina que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo, sonaba tentadora. ¿Y si realmente podía hacer algo diferente con mi vida? ¿Y si esta era mi oportunidad para descubrir algo más, para sentirme viva de una forma que nunca había experimentado? Antes de que pudiera responder, llegamos a la última entrega del día. Bajamos del camión y, mientras descargábamos el último sofá pesado, sentí su mano rozar la mía de forma accidental. Fue un toque leve, casi insignificante, pero lo sentí como una corriente eléctrica recorriéndome. Levanté la vista y lo encontré mirándome de nuevo, pero esta vez,
no apartó la mirada. Por un momento, todo a nuestro alrededor pareció detenerse. El sonido del tráfico, el ruido de la ciudad, todo se desvaneció, dejando solo el latido de mi corazón acelerado en mis oídos. Gracias por ayudarme hoy, dijo José, con una sonrisa que parecía esconder algo más detrás. No hubiera podido hacer esto solo. Sabes que siempre puedes contar conmigo, respondí, tratando de mantener la compostura, pero sintiendo que mis palabras cargaban un significado mucho más profundo. De vuelta en el camión, mientras conducíamos hacia casa, el silencio entre nosotros era espeso, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Me mordí el labio, preguntándome si debería decir algo, si debería abordar lo que ambos sentíamos. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí se resistía, temerosa de cruzar una línea de la que no podría regresar. Cuando llegamos a mi casa, José estacionó frente a la puerta y apagó el motor. El aire estaba cargado de expectación, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Me volví hacia él, y antes de que pudiera decir algo, él habló primero. ¿Te gustaría que nos viéramos mañana?, preguntó, y por un segundo, su tono de voz era más suave, más íntimo de lo habitual. Solo tú y yo, podríamos salir a tomar algo después del trabajo. La propuesta era simple, casi inocente en su formulación, pero el peso que cargaba era innegable. Mi mente se llenó de posibilidades, de lo que eso podría significar. Sentía la tentación de aceptar, de ver hasta dónde podía llevarme esta nueva dinámica entre nosotros. Pero también sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respondí. Me parece bien, dije con una sonrisa, tratando de sonar casual, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. José asintió, su sonrisa reflejando una satisfacción silenciosa, como si ambos hubiéramos dado un paso hacia algo que aún no comprendíamos del todo, pero que estaba destinado a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, la expectativa del día pesaba sobre mí como una nube cargada de emoción y ansiedad. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el estómago enredado en una mezcla de nervios y emoción. Sabía que el día de trabajo con José sería igual que el anterior en lo superficial, mudanzas, entregas y charlas. Pero había algo más, algo que flotaba en el aire entre nosotros, algo que prometía cambiar el rumbo de nuestras vidas de manera irrevocable. Me vestí con cuidado, seleccionando ropa cómoda pero con un toque especial. No podía evitarlo, quería verme bien, quería que José me notara de una forma diferente, aunque esa idea me provocaba un nudo en el estómago. Mientras me miraba al espejo, traté de calmar mis pensamientos. Todo esto era nuevo para mí. Nunca había sentido algo así, y menos por alguien tan cercano. Pero, en lo profundo, sabía que esa cercanía era lo que hacía que la tensión fuera tan palpable, tan irresistible. José llegó puntual, como siempre, conduciendo su gran camión negro. Subí al asiento del copiloto, y desde el primer segundo noté que había algo diferente en su mirada. Su sonrisa era más suave, más íntima, y aunque no dijo nada, su silencio lo decía todo. Empezamos el día con nuestras entregas habituales, como si todo estuviera en su sitio. Sin embargo, cada momento que compartíamos juntos, cada vez que nuestras manos se rozaban al cargar algún mueble, era como un recordatorio sutil de lo que ambos sabíamos que estaba latente entre nosotros. No era necesario hablarlo, lo sentíamos, y eso bastaba. Después de varias horas de trabajo, José sugirió que tomáramos un descanso. Me llevó a un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Estacionó el camión en un pequeño mirador que daba hacia un vasto valle. La vista era impresionante, las montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el cielo parecía infinito. Era el tipo de paisaje que uno no encuentra en la ciudad, el tipo de lugar que invita a perderse en pensamientos. Nos bajamos del camión, y por unos minutos, nos quedamos en silencio, solo contemplando el horizonte. Podía sentir la calma del lugar, pero también la tensión entre nosotros. Finalmente, José rompió el silencio, su voz baja y tranquila. Este es uno de mis lugares favoritos, dijo, mirando hacia el horizonte. Siempre vengo aquí cuando necesito pensar, cuando necesito un descanso de la carretera.
Es hermoso, respondí, sin apartar la vista del paisaje, pero sintiendo que la verdadera conversación estaba en el aire, flotando entre las palabras que no decíamos. Él se giró hacia mí, y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que ese era el momento. Había algo en sus ojos, una mezcla de nostalgia y deseo, algo que me hacía sentir expuesta y, al mismo tiempo, vista como nunca antes. Gisele, dijo mi nombre en un susurro, y la forma en que lo dijo me hizo estremecer. No había terminado la frase, pero no hacía falta. Sabíamos lo que estaba pasando. La tensión que habíamos estado ignorando durante todo este tiempo finalmente se manifestaba. El viento soplaba suave, y el mundo a nuestro alrededor parecía detenerse, como si ese momento fuera solo para nosotros. Él dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia que nos separaba. Mi corazón latía con fuerza, y aunque cada fibra de mi ser sabía que estaba a punto de cruzar una línea, no podía apartarme. Había algo inevitable en lo que estaba ocurriendo. José levantó una mano, rozando suavemente mi brazo, y aunque fue un gesto pequeño, fue suficiente para que todo cambiara. Sentí una mezcla de emociones que no podía describir, una mezcla de miedo, deseo y una extraña sensación de liberación. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo suavemente, sus palabras eran como una invitación a que yo tomara la decisión. Lo miré a los ojos, buscando una respuesta en los suyos. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Era consciente de que cualquier paso que diera ahora marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Respiré profundamente, tratando de procesar todas las emociones que me recorrían. Estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo, pero también sabía que no podía retroceder. Quiero, empecé a decir, pero mi voz se quedó en un susurro, como si las palabras no fueran suficientes para describir lo que estaba sintiendo. José me miró, esperando mi respuesta, y en ese momento supe que ambos estábamos listos para cruzar ese umbral, para ver hasta dónde nos llevaría este nuevo camino. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir, de lo que significaba. La brisa suave del mirador acariciaba mi rostro, pero no lograba calmar la tormenta interna que se desataba en mí. Todo había llevado a este momento, y aunque sabía que las cosas no serían las mismas después, no pude evitar el impulso de seguir adelante. Quiero intentarlo, dije finalmente, mi voz apenas audible pero lo suficientemente clara como para que José lo entendiera. Él asintió, sin dejar de mirarme, y durante unos segundos más permanecimos ahí, inmersos en una mezcla de emociones que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. No necesitábamos palabras en ese instante, la conexión era innegable, y ambos sabíamos que habíamos cruzado un límite, aunque no del todo explícito. El sol se estaba poniendo lentamente, tiñendo el cielo de un color anaranjado profundo, como si todo el mundo fuera parte de esta transición. Era un momento hermoso, y al mismo tiempo, cargado de esa sensación de lo desconocido. José se acercó un poco más, sus dedos rozando los míos con delicadeza. No era un gesto apresurado ni invasivo, sino uno lleno de significado. Sabía que él estaba esperando mi respuesta a cada paso, midiendo cuidadosamente la línea que ambos estábamos cruzando. No quiero que te sientas incómoda, dijo, su voz baja pero firme. Si alguna vez sientes que esto no es lo que quieres, solo tienes que decírmelo. Agradecí su cuidado, pero también entendía que lo que estaba sucediendo ya no tenía vuelta atrás. A pesar de lo complejo de la situación, había algo emocionante en la forma en que todo se estaba desarrollando. Nunca había estado en una situación así, donde el equilibrio entre lo familiar y lo nuevo, lo prohibido y lo emocionante, era tan delicado. Nos sentamos en la parte trasera del camión, mirando el horizonte. El mundo se sentía lejano, como si este momento solo nos perteneciera a nosotros. Hablamos de cosas triviales durante unos minutos, intentando aliviar la tensión, pero el subtexto de todo lo que no decíamos estaba presente en cada palabra. Finalmente, José rompió el silencio de una manera que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres para tu vida?, preguntó, su mirada fija en el horizonte, pero sabía que la pregunta iba dirigida a algo mucho más profundo. Reflexioné por un momento. Hasta ahora, mi vida había sido un conjunto de obligaciones,
de rutinas, de intentar mantener a flote el bar de mis padres y ayudar en todo lo que podía. Pero la verdad era que nunca me había detenido a pensar en lo que realmente quería para mí. Creo que nunca me he dado la oportunidad de pensarlo, admití, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y honestidad que me sorprendía incluso a mí misma. Siempre ha sido sobre lo que necesitaba hacer, no sobre lo que quería hacer. José asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente lo que estaba diciendo. La carretera me ha dado mucho, dijo él, su voz cargada de recuerdos. Pero también me ha quitado cosas. A veces, cuando estás tan enfocado en avanzar, te olvidas de lo que realmente importa. Te olvidas de ti mismo. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Su confesión me tocó más de lo que esperaba. En su vida de constante movimiento, él había experimentado una libertad que yo nunca había conocido, pero también entendía el precio de esa libertad. Y de alguna manera, eso me hacía sentir aún más conectada con él. El sol ya casi había desaparecido, dejando una franja dorada en el horizonte, y la oscuridad empezaba a envolverse a nuestro alrededor. El silencio que nos rodeaba era cómodo, como si ambos estuviéramos procesando todo lo que habíamos compartido, todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Me di cuenta en ese momento de que esto no era solo sobre la tensión que había sentido durante el día. Había algo más profundo en juego. La posibilidad de una nueva vida, de un camino que nunca había considerado, y la emoción de estar cerca de alguien que parecía entender esa necesidad. José se levantó y me ofreció la mano para ayudarme a bajar del camión. Su gesto fue suave, pero lleno de significado, y cuando nuestras manos se tocaron, sentí esa chispa de nuevo, esa promesa de algo que apenas comenzábamos a explorar. Vamos, dijo él con una sonrisa. Te llevaré a casa. Mañana será otro día. Lo seguí hacia la cabina del camión, sintiendo una mezcla de alivio y expectativa por lo que vendría después. Había algo increíblemente liberador en saber que no todo tenía que resolverse en un solo día, que el camino aún estaba por delante y que lo recorreríamos paso a paso, juntos. A medida que el camión avanzaba por las calles silenciosas hacia mi casa, me sentía envuelta en una mezcla de emociones que apenas podía entender. El día había sido intenso, no solo por el trabajo físico, sino por todo lo que había sucedido entre José y yo. Sabía que, aunque externamente nada había cambiado, algo profundo en nuestra relación se había transformado. Y mientras nos acercábamos a mi casa, no podía dejar de pensar en lo que vendría después. José mantenía la mirada fija en la carretera, pero el ambiente en la cabina del camión estaba cargado de tensión, una tensión que no era incómoda, sino más bien expectante. Era como si ambos estuviéramos esperando a ver qué pasaría a continuación, pero sin querer apresurar nada. Sabíamos que estábamos jugando con algo delicado, algo que podría complicarlo todo si no éramos cuidadosos. Ha sido un buen día, dijo José finalmente, rompiendo el silencio mientras giraba por la última esquina hacia mi calle. Sí, lo ha sido, respondí, sin poder evitar la sonrisa que se formó en mis labios. Había sido más que un buen día. Había sido un día que quedaría marcado en mi memoria, y lo sabía. Cuando finalmente llegamos a la puerta de mi casa, me sentí dividida entre el alivio de regresar a la normalidad y la extraña sensación de no querer que el día terminara. José apagó el motor del camión, pero ni él ni yo hicimos el primer movimiento para despedirnos. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez estaba lleno de lo que no decíamos. Gracias por hoy, dije, rompiendo la pausa mientras me giraba hacia él. No solo por el trabajo, sino por todo. José me miró, y por un momento, sus ojos parecían buscar algo más en los míos. Luego asintió lentamente. Tú también me ayudaste mucho, respondió, su voz suave pero firme. No sé si lo sabes, pero es importante para mí saber que puedo contar contigo. La sinceridad en sus palabras me tocó. Había algo en su tono que me hacía sentir especial, como si fuera más que solo su sobrina, más que solo una ayudante en su nuevo negocio. Sentí el impulso de decir algo más, de confesar lo que estaba sintiendo, pero me detuve. Sabía que el momento no era el adecuado, que ambos estábamos aún tanteando el terreno de esta nueva dinámica entre nosotros. Bueno, entonces, comencé a decir,
mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad y me preparaba para bajar del camión. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, José extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mía. «Espera», dijo con voz baja, pero cargada de emoción. Me detuve, mi mano aún en la puerta del camión, y lo miré. Había algo. Había algo en la forma en que José me miraba, una mezcla de seriedad y vulnerabilidad que no había visto antes. Mis dedos permanecían sobre la manija de la puerta, congelados en ese instante, mientras su mano sobre la mía parecía contener más de lo que las palabras podían expresar. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado de posibilidades y decisiones. «Quiero que sepas que, no quiero que esto te haga sentir incómoda», dijo José con un tono suave, casi vacilante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. «No quiero que lo que ha pasado hoy cambie nada, a menos que tú también lo quieras». Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento me di cuenta de que él estaba siendo tan cauteloso como yo. Ambos sabíamos que estábamos en un límite muy frágil, y que cualquier movimiento en falso podría derrumbar lo que habíamos construido hasta ahora. Sin embargo, también sabía que lo que sentía no desaparecería solo porque decidiera ignorarlo. «No me siento incómoda», respondí finalmente, mi voz baja pero firme. «Al contrario, siento que esto es diferente». José me observó en silencio, asintiendo lentamente mientras procesaba mis palabras. Era como si estuviéramos en un terreno nuevo, y aunque había una incertidumbre palpable en el aire, también había algo más, la promesa de algo emocionante, algo que ambos queríamos explorar. Me incliné ligeramente hacia él, rompiendo esa pequeña distancia que aún quedaba entre nosotros. No era un gesto impulsivo ni apresurado, sino uno que llevaba consigo todo el peso de lo que habíamos estado sintiendo durante el día. Sentí su respiración contenerse por un segundo antes de que nuestras miradas volvieran a encontrarse. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó José, su voz suave, casi un susurro. Sabía que no era solo una pregunta sobre el presente. Era sobre todo lo que vendría después. Sobre cómo manejaríamos esta nueva realidad que habíamos creado entre los dos. Tomé una respiración profunda, intentando aclarar mis pensamientos. «Vamos con calma», respondí, sonriendo levemente. «Paso a paso. No hay prisa, ¿verdad?». Él asintió, y una pequeña sonrisa curvó sus labios, relajando la tensión en su rostro. Había algo en esa sonrisa que me reconfortaba, algo que me decía que podíamos manejar esto sin apresurarnos, sin cruzar líneas que no estábamos listos para cruzar. Nos quedamos en silencio por un momento más, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Finalmente, José retiró su mano de la mía y la dejó descansar sobre su pierna, pero el gesto no perdió su significado. Era como una promesa no dicha, un acuerdo tácito de que las cosas seguirían su curso, pero con cuidado. «Te llevo a casa», dijo finalmente, con una voz que ya no estaba cargada de tanta tensión como antes, sino más relajada. «Mañana tenemos otro largo día». Sonreí, asintiendo mientras volvía a acomodarme en el asiento. El motor del camión rugió suavemente cuando José lo encendió, y mientras avanzábamos por las calles hacia mi casa, el aire entre nosotros ya no estaba tan cargado de tensión, sino de una calma nueva, una que nacía del entendimiento mutuo. Cuando finalmente llegamos a mi casa, esta vez no hubo un silencio incómodo, sino un sentido de conclusión, como si ambos supiéramos que lo que habíamos comenzado hoy era solo el inicio de algo más grande. «Gracias otra vez», dije mientras abría la puerta del camión para bajarme. «Por todo». José me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de cariño y respeto. «Gracias a ti», respondió. «Nos vemos mañana». Asentí, y mientras cerraba la puerta del camión y me dirigía hacia la entrada de mi casa, sentí una extraña sensación de paz. Sabía que el día había sido un punto de inflexión, pero también sabía que no había necesidad de apresurarnos. Lo que fuera que estuviera floreciendo entre nosotros, lo haríamos crecer con cuidado. Me di la vuelta una última vez para ver a José arrancar el camión y alejarse lentamente. El sonido del motor se fue desvaneciendo mientras se alejaba, y con él, una sensación de emoción tranquila se asentó en mi pecho. Mañana sería otro día, y con él, nuevas oportunidades para descubrir hacia dónde nos llevaría esta historia.
A la mañana siguiente, desperté con una sensación de emoción que no podía ignorar. Sabía que algo dentro de mí había cambiado después del día anterior. No solo por lo que José y yo habíamos compartido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida estaba tomando un rumbo diferente. Un rumbo que, aunque incierto, me emocionaba. Me vestí con una mezcla de energía renovada y nervios. Sabía que volvería a ver a José, pero lo que más me inquietaba era cómo reaccionaríamos después de todo lo que había pasado. ¿Seguiría habiendo esa conexión tan fuerte entre nosotros? ¿O habríamos decidido, sin siquiera decirlo, que lo mejor era mantener las cosas como antes? Cuando salí de casa, el sol aún estaba abajo, bañando las calles con una luz suave. El camión de José ya estaba esperándome al final de la calle, y cuando lo vi, no pude evitar sonreír. Algo en mí sabía que nada sería como antes, pero no estaba asustada. Había decidido abrazar el cambio, paso a paso. Subí al camión, y la misma chispa de complicidad volvió a encenderse cuando nuestras miradas se cruzaron. José me sonrió, y de inmediato sentí una ola de tranquilidad. La tensión del día anterior había dado paso a una sensación de familiaridad, como si ambos supiéramos que estábamos en el mismo camino y que lo recorreríamos juntos, sin prisas. ¿Lista para un nuevo día?, preguntó José, mientras arrancaba el camión. Más que lista, respondí, y esta vez, mi sonrisa fue más abierta, más segura de lo que vendría. El día transcurrió con más fluidez de lo que había imaginado. José y yo trabajamos como siempre, entregando muebles, bromeando entre nosotros y disfrutando de la compañía mutua. Pero algo había cambiado en la forma en que interactuábamos. No era solo la tensión de lo no dicho, sino la comprensión de que ambos estábamos en la misma sintonía, listos para explorar lo que fuera que estuviera desarrollándose entre nosotros. Al final de la tarde, José sugirió que tomáramos otro descanso. Esta vez, me llevó a un café tranquilo en las afueras de la ciudad. El ambiente era relajado, y mientras nos sentábamos con una taza de café en las manos, no pude evitar sentir que todo estaba exactamente donde debía estar. Había una serenidad entre nosotros, una complicidad que no requería palabras. He estado pensando en lo que dijiste ayer, comentó José, mientras removía su café lentamente. Sobre ir con calma. Levanté la mirada y lo observé detenidamente. José tenía esa capacidad de decir mucho con pocas palabras, y en ese momento, comprendí que él también estaba procesando todo lo que había sucedido. Y tienes razón, continuó. No hay prisa. Lo que sea que esto sea, lo haremos bien, con cuidado. Asentí, aliviada de que estuviéramos en la misma página. No se trataba solo de la tensión o de la emoción de lo nuevo. Se trataba de construir algo genuino, algo que pudiera crecer de manera natural, sin las presiones que normalmente podrían arruinarlo todo. Pasamos el resto del tiempo hablando de cosas más ligeras, sus viajes, mis sueños y la posibilidad de explorar juntos nuevas oportunidades. Lo que fuera que había entre nosotros, estaba basado no solo en la atracción, sino en la amistad y el respeto que habíamos cultivado a lo largo del tiempo. Era una base sólida sobre la cual podíamos construir, y ambos lo sabíamos. Cuando el sol empezó a bajar, José me llevó de regreso a casa. Esta vez, el viaje de regreso fue cómodo, lleno de risas y conversaciones relajadas. El nerviosismo del día anterior había desaparecido, y en su lugar, quedó una sensación de seguridad y confianza. Sabía que lo que fuera que estuviéramos construyendo, lo haríamos juntos, sin apresurarnos, disfrutando de cada paso del camino. Al llegar a casa, me despedí de José con una sonrisa más amplia, más segura de lo que sentía. Gracias por el día de hoy, le dije, y sabía que no me refería solo al trabajo. Nos vemos mañana, respondió él, con esa misma sonrisa cálida que había aprendido a conocer y apreciar. Mientras lo veía alejarse en su camión, sentí que algo dentro de mí se asentaba, como si hubiera encontrado una nueva parte de mí misma que antes no había conocido. Era solo el principio, pero ese principio ya había cambiado mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado.